¿Y si te dijera que lo que más te duele no es lo que te pasa, sino lo que te niegas a soltar? En este video te presento el resumen de Dejar ir, de David R. Hawkins, una guía transformadora para liberar las emociones que te atan al sufrimiento y elevar tu nivel de conciencia. Capítulo 1. Introducción. El libro comienza planteando una realidad profunda pero común. El sufrimiento humano es causado por emociones que retenemos, por los pensamientos que alimentamos y por la resistencia que oponemos a lo que sentimos. Hawkins explica que la mayoría de las personas vive atrapada en un patrón constante de estrés, preocupación, miedo, enojo y culpa, sin saber cómo liberarse realmente de esas emociones. Estas cargas emocionales no solo afectan la salud mental, sino que también impactan la salud física, las relaciones, el éxito profesional y la paz interior. El autor introduce aquí el concepto central del libro: el mecanismo de la entrega, una técnica para liberar las emociones negativas de forma consciente, simple y efectiva. No se trata de reprimir, analizar ni resistir, sino de observar la emoción, permitir que esté ahí sin luchar contra ella, y luego dejarla ir voluntariamente. Esta práctica, según Hawkins, es una vía directa para elevar el nivel de conciencia, aliviar el sufrimiento y acceder a estados más altos como la aceptación, el amor y la paz. Es una herramienta transformadora, porque no depende de lo externo, sino de un cambio interno radical. Dejar de controlar, dejar de temer, dejar de aferrarse. Capítulo 2. El mecanismo de la entrega. En este capítulo, Hawkins describe con claridad el núcleo de su enseñanza, cómo funciona el mecanismo para soltar conscientemente las emociones negativas. Afirma que todos llevamos dentro un sistema natural para liberar la carga emocional, pero la mayoría no sabe cómo activarlo. El proceso comienza con reconocer lo que uno siente, sin juzgar ni intentar cambiar nada. Es simplemente estar presente con la emoción, observarla tal como es, sin añadirle pensamientos, sin escapar de ella ni reprimirla. La clave es permitirle a la emoción que esté ahí, sin resistencia. Al no luchar contra lo que sentimos, la energía de la emoción comienza a disminuir por sí sola. Hawkins señala que lo que suprime o intensifica el dolor emocional es la resistencia que ponemos a sentirlo. El siguiente paso es soltar esa emoción. Esto no significa huir de ella o negarla, sino dejar de alimentarla. Es decir, dejar de contar la historia detrás, dejar de justificarla, dejar de engancharse mentalmente. Solo se suelta, como quien deja caer algo que llevaba apretado en la mano. Este mecanismo, según Hawkins, es universal, accesible y profundo. No requiere análisis psicológico ni años de terapia. Solo requiere voluntad de soltar, honestidad para sentir y práctica constante. A medida que las emociones son liberadas, el nivel de conciencia se eleva. Se experimenta más paz, claridad y bienestar. Las cosas externas ya no controlan tanto la experiencia interna y se recupera un poder interior genuino, la libertad emocional. Capítulo 3. Apatía y desesperanza. Este capítulo explora uno de los niveles más bajos de conciencia: la apatía, acompañada frecuentemente de desesperanza. Es un estado en el que la persona siente que no tiene poder, ni energía, ni salida, como si la vida ya no tuviera propósito o posibilidad de cambio. Hawkins describe la apatía como una emoción paralizante. Se experimenta como desgano, indiferencia, fatiga emocional y mental, y a menudo va acompañada de pensamientos como «no tiene sentido intentarlo», «nada va a cambiar» o «ya me rendí». Muchas personas que viven en este nivel emocional han sufrido pérdidas, traumas o fracasos que los hicieron sentir impotentes y en lugar de liberar el dolor, se identificaron con él. Se desconectaron de la esperanza y quedaron atrapados en la resignación. La enseñanza clave de este capítulo es que aunque este estado se sienta como el final, no lo es. La apatía solo persiste porque la energía del dolor no ha sido liberada todavía. Al aplicar el mecanismo de la entrega y permitir que esa tristeza profunda,
fluya sin resistencia, poco a poco comienza a disolverse. Hawkins señala que debajo de la apatía hay emociones más activas, como el dolor o el miedo, y que a medida que uno suelta, va ascendiendo en la escala emocional. El simple acto de observar la desesperanza sin juzgarla y elegir soltarla cuando surge es ya una forma de sanar. Capítulo 4. Dolor. En este capítulo, Hawkins profundiza en el dolor emocional como una energía natural del ser humano, pero mal entendida y mal gestionada. Muchas personas han aprendido a resistir el dolor, reprimirlo o anestesiarlo, lo cual solo prolonga su permanencia y lo transforma en sufrimiento crónico. El dolor aparece en muchas formas: tristeza, pérdida, vacío, nostalgia, decepción. A menudo surge cuando algo que valoramos desaparece o no resulta como esperábamos. Sin embargo, el verdadero problema no es el dolor en sí, sino la historia mental que lo acompaña y la resistencia a sentirlo plenamente. Hawkins explica que el dolor, si se permite ser, fluye y se disuelve por sí solo. Es como una ola que necesita espacio para moverse. En cambio, cuando lo reprimimos o lo convertimos en drama mental, lo congelamos dentro del cuerpo y la mente, generando síntomas físicos y patrones repetitivos. El mecanismo de la entrega, aplicado al dolor, consiste en sentirlo sin interpretarlo, sin juzgarlo, sin buscar culpables ni soluciones externas. Solo observar la sensación física, permitirla y soltarla, una y otra vez. A medida que el dolor se libera, surge una paz inesperada. No porque todo esté bien, sino porque se ha soltado la carga emocional asociada al evento. La persona se vuelve más libre, más liviana y más abierta a la vida tal como es. Capítulo 5. Miedo. El miedo es una de las emociones más dominantes y limitantes que enfrentan los seres humanos. Hawkins lo describe como una fuerza interior que restringe nuestra percepción, nuestras decisiones y nuestra libertad personal. Es la raíz de muchas otras emociones negativas, como la ansiedad, el estrés y la inseguridad. En su forma más básica, el miedo está ligado a la supervivencia. Sin embargo, en la vida moderna, la mayoría de nuestros miedos son psicológicos y no reales. Miedo al fracaso, al rechazo, a la pérdida, a la enfermedad, a lo desconocido o al juicio de los demás. Hawkins explica que la mente tiende a proyectar escenarios negativos y se identifica con ellos como si fueran ciertos, creando una tensión constante en el cuerpo y una visión distorsionada de la realidad. El mecanismo de la entrega se convierte en una herramienta clave para superar el miedo. En lugar de luchar contra él o intentar suprimirlo, se propone sentirlo conscientemente y luego dejarlo ir. Se trata de permitir que el miedo esté ahí sin actuar desde él ni creer en su narrativa. A medida que uno suelta el miedo, el cuerpo se relaja, la mente se aclara y la percepción cambia. Muchos temores desaparecen simplemente al ser observados sin resistencia, porque pierden su poder cuando ya no los alimentamos con pensamientos repetitivos. Este capítulo también invita a reconocer que debajo del miedo siempre hay un deseo de control o de seguridad. Al soltar ese deseo, también se disuelve el miedo que lo sostiene. Capítulo 6. Deseo. En este capítulo, Hawkins revela una verdad poco evidente. El deseo, aunque comúnmente visto como motivador, en realidad nace de una sensación de carencia. Deseamos lo que creemos que nos falta, lo que pensamos que nos completará o nos hará felices. Pero el deseo no es lo mismo que la intención clara o la acción alineada. El deseo es una fuerza que nos ata emocionalmente al futuro, generando ansiedad, frustración y dependencia del resultado. Cuanto más deseamos algo con apego, más reforzamos la idea de que no lo tenemos, y por lo tanto, más perpetuamos su ausencia. Esta emoción muchas veces se manifiesta como ambición, codicia, necesidad de aprobación, anhelo de relaciones, reconocimiento o éxito material. Aunque no es negativa en sí misma, el problema surge cuando el deseo se convierte en una fuente de sufrimiento, cuando creemos que hasta no tener eso, no estaremos bien. El mecanismo de la entrega, aplicado al deseo, consiste en soltar la tensión que lo acompaña, es decir,
liberar la carga emocional que lo hace urgente o necesario. Podemos tener metas, pero sin estar esclavizados por ellas. Podemos avanzar, pero desde un estado de plenitud interior, no de vacío. Hawkins enseña que cuando soltamos el deseo, se abre un espacio de libertad, ligereza y poder verdadero. Ya no estamos atados a los resultados, y paradójicamente es ahí donde las cosas llegan con más naturalidad, porque no hay resistencia ni ansiedad interfiriendo. Capítulo 7. Ira. La ira es una emoción intensa, y muchas veces temida o reprimida, pero Hawkins la presenta como una fase energética más activa que otras emociones más bajas como la apatía o el miedo. En otras palabras, sentir ira puede ser un avance en el proceso emocional, ya que refleja que hay energía disponible para el cambio. La ira suele aparecer cuando sentimos que algo injusto ha sucedido, que se han cruzado nuestros límites o que hemos perdido el control sobre alguna situación. También es una reacción común frente a la frustración de deseos no cumplidos o frente al dolor que no ha sido procesado. El problema surge cuando la ira se convierte en un hábito emocional crónico, en una identidad o en una forma de relacionarse con el mundo. Puede parecer que nos da poder, pero en realidad nos consume, nos mantiene atrapados en el conflicto y daña nuestras relaciones. Hawkins explica que reprimir la ira o justificarla mentalmente la fortalece, mientras que observarla conscientemente, sentirla sin actuar desde ella y luego soltarla, permite liberarla. No se trata de negar lo que sentimos, sino de dejar de aferrarnos a la energía destructiva que la sostiene. Al aplicar el mecanismo de la entrega, uno puede sentir esa tensión interna sin necesidad de expresarla agresivamente ni justificarla. Poco a poco, la ira pierde su carga y debajo de ella suele aparecer tristeza, miedo o incluso una sensación de vulnerabilidad, que es donde ocurre la verdadera sanación. La enseñanza esencial es que la ira es una señal, no una solución. Es una oportunidad para mirar hacia adentro, liberar viejas heridas y recuperar el poder personal desde la conciencia, no desde la reacción. Capítulo 8. Orgullo. El orgullo puede parecer una emoción positiva, ya que está socialmente aceptada e incluso celebrada. Sin embargo, Hawkins explica que el orgullo es una emoción frágil, porque depende de condiciones externas para sostenerse y, por tanto, fácilmente se convierte en fuente de sufrimiento cuando esas condiciones cambian. El orgullo surge del ego que dice: «Soy mejor que tú. Tengo razón. Valgo por lo que he logrado. Tengo o represento». Se alimenta de la comparación, la validación externa y la necesidad de tener la razón. Por eso, aunque puede dar una falsa sensación de poder, no es verdadero poder interior. El mayor problema del orgullo, según Hawkins, es que bloquea el crecimiento emocional y espiritual. Cuando estamos en orgullo es difícil admitir errores, aprender algo nuevo o pedir ayuda. Este estado cierra la puerta a la entrega, la humildad y la transformación. Además, el orgullo se convierte en una barrera para relaciones auténticas. Produce conflictos, juicios, arrogancia y separación. La persona orgullosa suele reaccionar con ira o resentimiento cuando se siente cuestionada, porque ha ligado su valor personal a una identidad que necesita defender. El mecanismo de la entrega aplicado al orgullo consiste en observar la necesidad de tener la razón, de ganar, de demostrar algo y soltarla. No se trata de humillarse, sino de permitir que la verdad sea más importante que el ego. Al hacerlo, se gana una libertad que el orgullo nunca puede ofrecer. Capítulo 9. Coraje. Este capítulo marca un punto de inflexión en la escala emocional. Hawkins presenta el coraje como el nivel a partir del cual comienza el verdadero crecimiento interior. Es la puerta de salida de los estados emocionales limitantes como la apatía, el miedo, la culpa y la ira. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la disposición a avanzar a pesar del miedo. Es una energía activa, positiva, que se expresa como fuerza interior, determinación y voluntad de cambio. Las personas en este nivel comienzan a tomar responsabilidad por su vida, sus emociones y sus resultados.
En el estado de coraje, uno ya no se siente víctima de las circunstancias. Empieza a confiar en que tiene el poder de transformar su experiencia, se vuelve más abierto a nuevas ideas, más dispuesto a dejar el pasado y a enfrentarse a la verdad sin miedo. Hawkins señala que el coraje también implica honestidad emocional. Mirar hacia adentro, reconocer lo que uno siente, lo que necesita soltar y hacerlo, sin buscar excusas ni culpables. Es un nivel donde el ego ya no domina totalmente y donde el deseo de crecer supera el miedo al cambio. Cuando soltamos las emociones que nos anclan al sufrimiento y elegimos el coraje, comenzamos a vivir desde un sentido de propósito más auténtico, conectados con valores como la integridad, la acción consciente y la apertura. La enseñanza clave es que el coraje es el punto de partida para la verdadera libertad emocional y espiritual. Desde aquí ya no solo estamos sobreviviendo, comenzamos a vivir realmente. Capítulo 10. Aceptación. La aceptación representa un nivel de conciencia mucho más elevado que el de lucha, juicio o resistencia. En este estado, la persona deja de pelear con la realidad y comienza a verla tal como es, sin necesidad de cambiarla, controlarla o condenarla. Aceptar no significa resignarse ni estar de acuerdo con todo. Significa reconocer lo que está ocurriendo sin reaccionar emocionalmente y desde esa claridad elegir cómo responder. La aceptación crea espacio para la comprensión, la compasión y la paz. Hawkins explica que la mayoría del sufrimiento viene de resistir lo que es. Cuando soltamos la necesidad de que las cosas sean distintas a como son, liberamos una gran cantidad de energía que antes estaba atrapada en la frustración, el enojo o la preocupación. Este nivel también implica aceptarnos a nosotros mismos con nuestras luces y sombras, sin culpa ni vergüenza. Al hacerlo, dejamos de luchar internamente y empezamos a sanar. La aceptación abre la puerta a la autenticidad, al perdón y a relaciones más honestas. Además, desde la aceptación, las decisiones son más sabias, porque ya no están impulsadas por emociones reactivas, sino por una comprensión más profunda de la vida. Este estado permite fluir con los acontecimientos sin perder el centro. La clave de este capítulo es que aceptar la realidad es el primer paso para transformarla verdaderamente, porque ya no estamos atrapados en la negación ni en el rechazo. Desde la aceptación, uno puede actuar con más poder, serenidad y eficacia. Capítulo 11. Amor. En este capítulo, Hawkins describe el amor no como una emoción romántica o posesiva, sino como un estado elevado de conciencia, una forma de ser, una vibración del alma libre de condiciones y expectativas. Este amor es expansivo, incondicional y no está limitado a personas o circunstancias. No depende de lo que el otro haga o diga, ni necesita aprobación o correspondencia. Es una expresión natural de un corazón libre de miedo, culpa, orgullo o deseo. Cuando una persona comienza a soltar las emociones limitantes, asciende a este nivel donde el amor ya no se da para obtener algo, sino porque simplemente fluye desde un estado interno de plenitud. Hawkins señala que el amor verdadero no busca controlar, cambiar ni poseer. Es paciente, compasivo y entiende profundamente que cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia. Desde este estado es más fácil perdonar, soltar el pasado y vivir el presente con gratitud. Una característica poderosa del amor en este nivel es que tiene un efecto transformador sobre los demás, no por lo que se dice o se hace, sino por la calidad de presencia que se irradia. Es el tipo de amor que inspira, que calma y que eleva. Este capítulo también resalta que para vivir en el amor hay que seguir soltando los obstáculos que lo bloquean: expectativas, resentimientos, miedo al rechazo, necesidad de control. Al hacerlo, el amor emerge por sí solo, como nuestra naturaleza esencial. Capítulo 12. Paz. La paz, tal como la presenta Hawkins, no es simplemente la ausencia de conflicto o ruido, sino un estado profundo de serenidad interior que surge cuando la mente está libre de deseos, miedos, juicios y resistencias. Es el nivel más elevado que una persona puede experimentar antes de alcanzar los estados de iluminación.
La paz verdadera es inmutable, no depende de las circunstancias externas y se manifiesta como una sensación de totalidad, completitud y unidad con todo lo que existe. Hawkins explica que esta paz no se busca, se revela. Y se revela cuando uno ha soltado suficiente carga emocional y ha dejado de identificarse con el ego. En este estado, el pensamiento se vuelve claro, la acción fluye sin esfuerzo. Y las decisiones se toman desde la conciencia, no desde la reacción. El capítulo también destaca que la paz no se conquista mediante el control, sino a través de la rendición consciente. Es decir, dejar de pelear con la vida, dejar de imponerle condiciones a la realidad y simplemente permitir que las cosas sean como son. Una persona en este nivel ya no busca tener razón, ni demostrar nada, ni ganar, ni controlar. Vive en gratitud, presencia y silencio interior. Es una paz viva, radiante, que se transmite a los demás sin palabras. La enseñanza más profunda del capítulo es que la paz es nuestro estado natural, pero lo hemos cubierto con capas de miedo, deseo, ira y orgullo. Al soltarlas no se crea la paz, se descubre. Capítulo 13. Estrés y preocupación. En este capítulo, Hawkins aborda dos emociones muy comunes en la vida moderna: el estrés y la preocupación. Explica que ambas son manifestaciones del miedo, disfrazadas de responsabilidad o preparación, pero que en realidad consumen energía, bloquean la claridad mental y afectan la salud física y emocional. El estrés surge cuando percibimos una amenaza, real o imaginaria, y sentimos que no tenemos los recursos para afrontarla. Puede estar relacionado con el tiempo, el dinero, el trabajo, la familia o incluso con exigencias internas irreales. Es el resultado de querer que la vida se acomode a nuestras expectativas y resistir lo que está ocurriendo. La preocupación, por su parte, es una forma de control mental, donde la mente repite una y otra vez escenarios negativos del futuro, como si eso pudiera evitar que sucedan. Pero Hawkins deja claro que preocuparse no resuelve nada y que lo único que logra es desgastarnos. El mecanismo de la entrega aplicado aquí consiste en soltar la necesidad de controlar, la urgencia por predecir todo, y confiar en que tenemos los recursos internos para afrontar cualquier situación cuando llegue su momento. Se trata de regresar al presente, donde casi nunca existe una amenaza real. Hawkins invita a observar los pensamientos estresantes sin identificarse con ellos y permitir que las emociones asociadas se liberen con conciencia. A medida que lo hacemos, el sistema nervioso se relaja, la mente se aclara y la vida fluye con más facilidad. La enseñanza esencial es que el estrés y la preocupación no son señales de compromiso o responsabilidad, sino de una mente que no ha soltado el miedo al futuro. Al dejarlo ir, descubrimos que podemos ser eficaces, presentes y serenos a la vez. Capítulo 14. Culpa y resentimiento. En este capítulo, Hawkins aborda dos de las emociones más pesadas y autodestructivas que puede cargar el ser humano: la culpa y el resentimiento. Ambas nacen del juicio, hacia uno mismo o hacia los demás, y generan un ciclo interno de sufrimiento, estancamiento y desconexión. La culpa aparece cuando creemos haber hecho algo mal, cuando nos sentimos indignos, defectuosos o inmerecedores. Es una emoción que no solo drena energía, sino que bloquea la capacidad de recibir amor, éxito o bienestar, porque sentimos, de forma inconsciente, que no lo merecemos. Hawkins explica que muchas personas incluso se autosabotean debido a la culpa que no han soltado. El resentimiento, por otro lado, es el resultado de no haber perdonado una ofensa, real o imaginada. Es una forma de seguir atado emocionalmente a lo que nos hirió, y aunque se dirige hacia otros, termina envenenando nuestra propia paz. Mientras se mantiene el resentimiento, seguimos siendo víctimas del pasado. El camino hacia la liberación, según Hawkins, es la entrega total del juicio. Reconocer que todos, nosotros y los demás, actuamos desde niveles distintos de conciencia y que aferrarse al pasado no cambia nada, pero soltarlo lo cambia todo. Liberar la culpa implica aceptar nuestra humanidad,
aprender de los errores sin identificarnos con ellos y permitirnos avanzar. Soltar el resentimiento es dejar de exigir que el pasado sea diferente y elegir la libertad emocional por encima del orgullo herido. Este capítulo nos recuerda que la culpa y el resentimiento solo existen en la mente que no ha perdonado, y que el perdón, al final, no es un regalo para el otro, sino una puerta hacia nuestra propia paz. Capítulo 15. La resistencia y el ego. Este capítulo profundiza en las dos principales barreras que impiden nuestra liberación emocional: la resistencia interna y la estructura del ego. Hawkins explica que ambas son mecanismos automáticos que el ser humano desarrolla para protegerse del dolor, pero que con el tiempo se convierten en las verdaderas causas del sufrimiento. La resistencia es cualquier forma de negarse a sentir, a soltar o a aceptar lo que es. Puede presentarse como evasión, justificación, rigidez mental o incluso cinismo. Es esa energía de lucha interior que dice: esto no debería estar pasando. Yo no debería sentir esto, o no quiero enfrentar eso. Pero cuanto más resistimos, más nos aferramos a lo que justamente queremos soltar. Por otro lado, el ego es una identidad construida con creencias, etiquetas, historias pasadas y mecanismos de defensa. Se alimenta de la separación, del control y de la ilusión de que yo soy esto o aquello. Le teme a la entrega porque siente que perder el control es morir. Pero Hawkins aclara: el ego no es malo, solo está confundido. Cree que protegernos es sobrevivir, aunque en realidad nos limita. La clave para trascender ambos es la rendición consciente, observar la resistencia sin juzgarla y permitir que esté ahí, hasta que pierda fuerza. Ver al ego en acción sin pelear con él, reconociendo sus patrones sin alimentarlos. Y sobre todo, elegir soltar, aunque parezca que estamos perdiendo algo, cuando en realidad estamos recuperando la libertad. Hawkins nos recuerda que todo lo que el ego defiende con fuerza es una invitación a soltar, y que detrás de cada resistencia hay miedo, pero también una oportunidad de expansión. Cuando dejamos de luchar con la vida y con nosotros mismos, comienza a surgir una paz natural, más profunda que cualquier idea de quién creemos que somos. Capítulo 16. La transformación interior. Este capítulo muestra cómo el proceso de soltar emociones y resistencias genera una transformación real y duradera en la vida interna de una persona. Hawkins explica que no se trata de cambiar algo externo, sino de permitir que lo interno se purifique y se reorganice desde un nivel más elevado de conciencia. A medida que liberamos emociones negativas y dejamos de identificarnos con el ego, la percepción cambia profundamente. Lo que antes nos parecía amenazante, doloroso o imposible, ahora se ve con neutralidad, claridad y aceptación. La mente se vuelve más silenciosa, el cuerpo más relajado, y la vida empieza a fluir con mayor armonía. Uno de los cambios más notables en este proceso es que ya no reaccionamos de forma automática. En lugar de vivir a merced de lo que ocurre, respondemos con conciencia, desde un centro interno de calma. Este espacio interior, libre de impulsos, culpa o juicios, se convierte en el verdadero poder personal. Hawkins también destaca que con esta transformación vienen cambios en la salud, las relaciones, el trabajo y la forma de ver el mundo. Pero todo surge como consecuencia natural del cambio interior, no como una meta forzada. Cuando uno deja de aferrarse, las cosas empiezan a acomodarse solas. Este capítulo afirma que la verdadera transformación no se trata de volverse alguien distinto, sino de quitar los velos que cubren lo que ya somos: presencia, amor, conciencia. Por eso, el camino de la entrega no es una práctica más, es un retorno al ser auténtico. Capítulo 17. Relaciones. En este capítulo, Hawkins se enfoca en cómo nuestras relaciones personales reflejan nuestro estado emocional interno. Explica que muchas veces buscamos en los demás la validación, seguridad o amor que no nos damos a nosotros mismos, lo que inevitablemente genera conflicto, dependencia o frustración. Las relaciones, según Hawkins, no son el problema en sí,
sino los apegos, expectativas y emociones no resueltas que proyectamos en ellas. Cuando exigimos que el otro nos complete o sea diferente a como es, estamos usando la relación como una vía para evitar trabajar en nuestro interior. El autor invita a observar cómo la ira, los celos, el miedo, la culpa o el deseo de controlar aparecen constantemente en la interacción con otros, y nos ofrece una solución poderosa: entregar esas emociones en lugar de actuar desde ellas. Es decir, antes de hablar, reclamar o retirarnos, preguntarnos: ¿qué estoy sintiendo? ¿Puedo soltar esto primero? A medida que liberamos nuestras cargas emocionales, las relaciones cambian. Dejan de ser escenarios de drama, lucha o carencia y se vuelven espacios de crecimiento, honestidad y amor real. Incluso si el otro no cambia, cambia nuestra experiencia interna. Hawkins aclara que no se trata de tolerar lo intolerable, sino de actuar desde la paz, no desde la reacción. Cuando soltamos nuestras expectativas y dejamos de culpar, recuperamos nuestra libertad y también dejamos libres a los demás. El mensaje clave del capítulo es que las relaciones mejoran radicalmente cuando dejamos de intentar cambiarlas y empezamos a transformarnos a nosotros mismos. Lo externo es un reflejo de lo interno. Al soltar lo que nos limita, abrimos espacio para relaciones más auténticas, sanas y profundas. Capítulo 18. Trabajo. En este capítulo, Hawkins explora cómo nuestras emociones no resueltas influyen directamente en la forma en que experimentamos nuestro trabajo. Señala que muchas personas viven atrapadas en el estrés, la ambición, la frustración o el agotamiento, creyendo que la causa está en el entorno laboral, cuando en realidad el conflicto principal es interno. El trabajo puede ser una fuente de realización, pero también un terreno donde se proyectan miedos, deseos de control, necesidades de reconocimiento o sentimientos de insuficiencia. Cuando el ego está al mando, buscamos validación externa y medimos nuestro valor por el éxito, el cargo o los resultados. Hawkins propone aplicar el mecanismo de la entrega en este ámbito, soltando la ansiedad por el futuro, la necesidad de aprobación, el resentimiento hacia jefes o colegas, y especialmente el deseo constante de que las cosas sean diferentes. Al liberar esas emociones, el trabajo se transforma en un espacio de paz, aprendizaje y propósito. Una clave del capítulo es que el éxito real no viene de forzar resultados, sino de actuar desde un estado interno alineado con la calma, la claridad y la integridad. Paradójicamente, al dejar de obsesionarnos con el control, comenzamos a rendir más y a disfrutar del proceso. También nos recuerda que el trabajo es una oportunidad espiritual. Cada desafío, conflicto o presión puede convertirse en una puerta para crecer interiormente, si lo usamos como una práctica consciente de entrega. El mensaje final es claro. No necesitas cambiar de trabajo para sentirte libre. Necesitas cambiar tu relación interna con él. Al soltar las emociones que contaminan tu experiencia laboral, redescubres el sentido, la creatividad y la verdadera satisfacción que el trabajo puede ofrecer. Capítulo 19. Salud. En este capítulo, Hawkins profundiza en la conexión entre nuestras emociones no resueltas y el estado de nuestro cuerpo físico. Afirma que muchas enfermedades no tienen una causa meramente biológica, sino emocional, y que el cuerpo refleja con fidelidad los conflictos internos que no hemos sabido liberar. Las emociones reprimidas como el miedo, la ira, la culpa o el resentimiento crean tensiones crónicas en el sistema nervioso, afectan el sistema inmunológico y alteran la química del cuerpo, generando un terreno fértil para la enfermedad. El cuerpo habla lo que la mente calla. Hawkins no propone rechazar la medicina tradicional, sino complementarla con una mirada interna honesta y compasiva. Preguntarnos: ¿qué no estoy soltando? ¿Qué emociones he acumulado por años? Es parte del proceso de sanación profunda. A través del mecanismo de la entrega, podemos liberar la carga emocional que sostiene el síntoma físico y, con ello, facilitar que el cuerpo recupere su equilibrio natural. A menudo, al soltar el miedo a la enfermedad o la resistencia al dolor,
el cuerpo comienza a sanar por sí mismo. El capítulo también invita a dejar de identificarnos con la enfermedad, es decir, no hacerla parte de nuestra identidad. En lugar de decir «soy diabético» o «tengo ansiedad», podemos observar el síntoma como una experiencia temporal, sin apegarnos a ella, y así abrir espacio para la transformación. La enseñanza central es que la salud no es solo ausencia de síntomas, sino una expresión de armonía entre el cuerpo, la mente y las emociones. Al vivir con más paz interior, aceptación y entrega, no solo nos sentimos mejor, también nos sanamos más rápido. Capítulo 20. Riqueza. En este capítulo, Hawkins examina la relación entre nuestras emociones y creencias profundas con respecto al dinero, el éxito y la abundancia. Explica que la riqueza no es únicamente el resultado del trabajo duro, sino también de nuestro estado interno, lo que creemos, sentimos y proyectamos sobre el dinero. Muchas personas, sin darse cuenta, asocian la riqueza con culpa, codicia, miedo a perderla o con la creencia de no merecerla. Estas emociones limitantes actúan como bloqueos invisibles que impiden que la abundancia fluya con naturalidad. Así, incluso quien gana dinero puede sentirse insatisfecho, ansioso o temeroso de perderlo. Hawkins invita a entregar todas las emociones asociadas al dinero, tanto positivas como negativas. Eso incluye soltar el deseo obsesivo de tener más, la envidia hacia quienes tienen mucho, el orgullo por lo ganado o la vergüenza por lo que falta. Al hacerlo, se alcanza un estado de libertad donde el dinero ya no domina la vida emocional, ni define el valor personal. La paradoja que Hawkins señala es clara. Cuanto menos dependes del dinero para sentirte valioso o seguro, más libre estás para atraerlo y administrarlo sabiamente. Porque ya no lo buscas desde la carencia, sino desde la conciencia. También afirma que la verdadera riqueza es un estado de plenitud interna, desde donde es más fácil tomar decisiones sabias, generar oportunidades y compartir desde la abundancia real, la que nace del ser, no del tener. Capítulo 21. Espiritualidad. En este capítulo, Hawkins ofrece una visión profunda y vivencial de la espiritualidad, muy distinta a los dogmas, rituales o creencias religiosas tradicionales. Para él, la verdadera espiritualidad no es un sistema de pensamiento, sino un estado de conciencia que se alcanza a través de la entrega interior. Explica que muchas personas buscan a Dios, o la iluminación desde el esfuerzo, el sacrificio o la mente. Pero ese camino, aunque bien intencionado, suele estar lleno de obstáculos del ego, orgullo espiritual, juicio hacia otros, expectativas de recompensa o miedo al castigo. La clave está en soltar todo lo que impide experimentar directamente lo divino dentro de nosotros: el control, la culpa, el deseo de reconocimiento, la necesidad de entender todo. A través del mecanismo de la entrega, accedemos a una presencia silenciosa, amorosa y constante que no necesita explicaciones, la conciencia pura. La espiritualidad, entonces, no es algo que se alcanza, sino algo que se descubre cuando dejamos de resistir. Es el reconocimiento de que nuestra verdadera naturaleza es amor, paz y unidad, y que nunca hemos estado separados de lo divino, solo lo habíamos olvidado. En este nivel, la oración, la meditación o el servicio no se hacen por obligación, sino como expresiones naturales de una conciencia que se ha vaciado de sí misma. No hay necesidad de impresionar a Dios ni de buscar mérito, hay rendición total a lo que es. Hawkins señala que los estados más elevados de conciencia no pueden describirse con palabras, pero sí vivirse cuando uno suelta completamente el deseo de controlar, entender o resistir la vida. Lo espiritual deja de ser una meta y se convierte en una forma de ser. Capítulo 22. El estado de entrega. En este último capítulo, Hawkins describe el estado de entrega no como una técnica momentánea, sino como una forma de vivir profundamente transformadora. Es el resultado de haber soltado, capa por capa, todas las emociones, creencias y resistencias que nos separaban de nuestra verdadera esencia.
Vivir en entrega significa estar completamente presente, libre de expectativas, sin necesidad de controlar a las personas, las situaciones o los resultados. Es vivir desde la confianza total en que la vida sabe lo que hace y en que todo ocurre en el momento y la forma adecuados, incluso si la mente no lo comprende. Hawkins señala que en este estado, la mente se vuelve silenciosa, las emociones se estabilizan y el cuerpo descansa. Ya no hay lucha interna, ni reactividad automática. Lo que surge es una paz estable, una sensación de libertad y una conexión directa con lo divino. La rendición no es pasividad. Al contrario, es una acción interna de enorme poder. Es elegir soltar en lugar de resistir, aceptar en lugar de controlar, confiar en lugar de temer. Y desde ese estado, las decisiones fluyen con claridad, las relaciones se armonizan y la vida adquiere una belleza inesperada. Este capítulo final nos invita a dejar de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. La liberación real llega cuando dejamos de aferrarnos y nos entregamos por completo a la vida misma. El mensaje final del libro es claro y poderoso. La entrega no es un sacrificio, es el mayor acto de amor hacia uno mismo. Es recordar lo que siempre hemos sido: conciencia, presencia, libertad. A veces lo más valiente no es resistir, sino soltar. Si este resumen resonó contigo, suscríbete a Libros Maestros y compártelo con quien necesite alivianar el alma. Nos vemos en el próximo video, maestro.